Vamos a proceder ahora a un panel de expertos donde vamos a escuchar el conocimiento científico, experticia acerca de la automatización de la investigación biomédica, revisión sistemática automatizada y generación de hipótesis, con la pregunta, ¿cómo superar las barreras en el uso de Big Data en salud pública en el país? Un panel muy pionero, porque es a donde nos estamos centrando y nuestra directora pues lleva la batuta y ha llevado esto para poderlo llevar y que poco a poco el país vayamos entrando a esto. Tengo el honor de invitar a la doctora Xochitl Sandoval, nuestra directora, para que pueda subir al estrado. Ok. Y también nos va a acompañar al doctor César Mateo Gavidia Leiva. Y creo que ya tenemos en línea al doctor David Rivera, al doctor David Tejada y al doctor Enea Parembelli. Parimbelli, sí. Ok, estamos todos, ustedes están conectados, solo me confirman. Y si nos pueden traer los micrófonos para nuestros panelistas. Vamos a dar una breve introducción a los que nos acompañan y es un gusto saludarlo a los compañeros del instituto que están fuera del país, desde Italia también. Les presento al doctor Enea Parimbelli. Él es profesor adjunto de bioingeniería en la Universidad de Pavía y ocupa un puesto adjunto en la Escuela de Administración Telfair de la Universidad de Ottawa en Canadá. Desde junio en 2025 también es director de la inteligencia artificial en salud en la Fundación IRCC Mondino. La investigación del doctor Enea gira en torno a la aplicación de métodos de inteligencia artificial al ámbito médico y en particular a la inteligencia artificial generativa, los sistemas de apoyo a la toma de decisiones clínicas y la informática sanitaria. Tenemos también que nos acompaña en la sala al doctor César Mateo Gavidia Leiva, que él es doctor en medicina y especialidad en epidemiología e investigación en salud docente de educación superior, certificado por el MINET. Aparte, es técnico de cargo en la Unidad de Investigación de Impacto en el Instituto Nacional de Salud del Salvador y es corrector profesional de la revista científica Alerta y forma parte del equipo de revisiones sistemáticas de guías prácticas clínicas del Instituto Nacional de Salud. Así también es docente de posgrado de especialidad de epidemiología e investigación de la Universidad Dr. José Matías Delgado y es tutor en el curso Cartografía Participativa y Diagnóstico Rápido Participativo en Técnicas Cualitativas de Investigaciones para el Personal de Primer Nivel de Atención del Instituto Nacional de Salud de El Salvador y Fiocruz, Brasil. Le damos también la bienvenida al doctor Rivera, que es doctor en medicina en la Universidad de El Salvador, es médico especialista en epidemiología e investigación de la Universidad de El Salvador, José Matías Delgado. Tiene un diplomado en Fundamentos de Investigación Científica por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y actualmente está en una pasantía en Epidemiología e Investigación en la Universidad de Pavía, en Italia, y desde ahí nos acompaña. Y es editor de la revista Alerta, revista científica del Instituto Nacional de Salud, y además posee cursos nacionales e internacionales en revisiones sistemáticas, análisis de datos, redacción, corrección profesional y publicación científica. Y también tenemos que nos acompaña desde Italia el doctor David Tejada, doctor en medicina y especialista en epidemiología e investigación clínica con maestría en salud pública y VIH, formación en docencia en sistemas de información geográfica y análisis avanzado de datos y desde el 2011 ha dirigido las unidades de salud básicas, intermedias, especializados, microredes y programas maternos infantiles en el Cibasi Chalatenango. Actualmente se desempeña como epidemiólogo e investigador del Observatorio Nacional de Salud del Instituto Nacional de Salud. Y nos acompaña para poder también coordinar y estar con nosotros nuestra directora, la doctora Xochitl Sandoval, la cual es nuestra directora y también
investigadora para nuestro país. Los dejo adelante con que ella va a coordinar estas preguntas. Adelante, doctora. Tengan todos muy buenos días, casi tardes. El tema de ahora es muy interesante. Quiero saludar a los colegas que están en Pavía, compatriotas, y muy especialmente al profesor Enea Parimbelli, que nos ha hecho esta distinción de asistir a este pionero panel de discusión de un tema que, aunque estemos en un país en el que esto es incipiente, tenemos que comenzar a conocerlo y a discutirlo. La automatización en la investigación biomédica. Y esta pregunta que ya hacía el doctor Jorge Pleites al final de su intervención. Realmente es un privilegio darles la bienvenida a este panel de discusión centrado en el vertiginoso avance de la investigación biomédica y los desafíos que enfrentamos para integrar herramientas poderosas para el desarrollo de la investigación involucrada la computación en la salud humana. La medicina y la biología han experimentado una transformación sin precedentes en este tiempo y hemos pasado de la era de los ensayos clínicos individuales a la era del Big Data en un santiamén, dando lugar a que la secuenciación genómica, como hemos visto esta mañana, los registros electrónicos, los datos de dispositivos generen volúmenes masivos de información. Hoy vamos a explorar dos pilares cruciales en el futuro de la medicina basada en la evidencia: la automatización de revisiones sistemáticas, el metaanálisis en red y la generación de hipótesis y la superación de las barreras del Big Data en la salud pública. Y tenemos una persona con un doctorado, quien conoce de este tema desde las neurociencias. El objetivo de este panel no es solo describir un problema y comenzar a llorar porque no tenemos recursos. No, es trazar una hoja de ruta para superar las barreras. ¿Cómo garantizamos la ética y la privacidad mientras desbloqueamos el poder curativo de los datos? ¿Cómo estandarizamos y compartimos la información de la salud a nivel global? ¿Cómo compartimos datos para superar barreras y para mejorar? Esperamos que el debate de hoy inspire soluciones prácticas y fomente y sugiera una colaboración, como debió ser siempre, interdisciplinaria, necesaria para una investigación de un nivel más allá del que tenemos. En última instancia, mejorar la salud de la población como primer fin. Entonces, dando comienzo a esta fascinante discusión, quisiera pedirle al doctor Parimbelli que abordara brevemente, yo sé que es difícil hacer esto, tres aspectos. Y puede hacerlo en italiano, piano, piano, o en inglés y nosotros lo escuchamos. El primer punto es si la IA generativa, como una ola innovadora con sus conceptos básicos, nos podría hacer una consideración de ella y la diferencia entre los modelos de aprendizaje automático. El siguiente es si la IA para la salud pública con aplicaciones en genómica podría representar predictibilidad de mutaciones, por ejemplo, y qué implicancias tendría esto en las enfermedades infecciosas. Y por último, la IA para la salud pública, por ejemplo, el asma con geolocalización y conexión con factores como contaminación del aire o las políticas de salud, podrían representar una ayuda significativa en una situación nueva de pandemia. Le dejamos el micrófono al doctor Parimbelli y le escuchamos con atención. Sì, grazie, grazie dottoressa Sandoval e grazie per l'invito innanzitutto e a tutti gli altri panelist. Mi fa molto piacere essere qui, anche se qui è sera, a parlare
con voi all'Istituto Nazionale di Salute. Cercherò di fare una breve introduzione e per favore interrompetemi se sto andando troppo veloce. La dottoressa Sandoval ha già fatto un indice di quello di cui parlerò, quindi vi racconto innanzitutto perché vi parliamo da Pavia, dove sono anche i vostri colleghi. Questo è il gruppo di ricerca dove lavoro, siamo in tanti, un po' di professori ordinari con Riccardo e Silvana, un po' di associati come Lucia, Arianna e Cristiana e un po' di ricercatori come me qui, Giovanna, Daniele e un po' di studenti, quindi facciamo tante cose ma siamo tanti. Questo laboratorio esiste e lavoriamo da molti anni nell'intelligenza artificiale in medicina grazie al nostro fondatore che è Mario Stefanelli, per cui il laboratorio prende anche il nome. E mi è piaciuto molto quello che ha detto la dottoressa Sandoval nell'introduzione sull'interdisciplinarietà. Questo è una vecchia rivista che si chiama Tempo Medico, è da tanti anni che c'è in Italia, dove Mario nel 1900, questa è dell'89, appare su questa copertina con una delle sue primi lavori in intelligenza artificiale in medicina assieme a un dottore, Giovanni Barosi, sempre di Pavia, e anche a un filosofo, che è Lorenzo Magnani, di cui li vedete sia disegnati che nella foto ancora in bianco e nero a destra. Quindi l'interdisciplinarità ci piace molto, anche se siamo un laboratorio di ingegneria e informatica. Mi è stato chiesto di parlare brevemente di un po' dell'intelligenza artificiale più nuova che c'è, che è l'intelligenza artificiale generativa, che è un po' alla base del motivo per cui si sente tanto parlare di intelligenza artificiale in questi anni abbastanza recenti, e in particolare a partire circa dal 2023, dopo che è stato rilasciato ChatGPT. Questo ha generato, chiaramente l'intelligenza artificiale non è solo questo, ma in anni recenti, quando sentiamo parlare di intelligenza artificiale, sembra che ci sia praticamente solo questo. Ovviamente questa intelligenza artificiale, che poi vedremo, riesce a lavorare molto bene con il testo e le parole, anche se non solo, ha subito fatto venire grande voglia, soprattutto in ambito di ricerca, di applicazioni in medicina che avessero un impatto, e ci sono importanti lavori di ricerca come questo già nel 2023 su Nature Communication Medicine, che descrive un po' le future applicazioni e il potenziale sia in ricerca, che è dove l'ambito di cui parliamo oggi, ma anche nella cura dei pazienti e nell'educazione di nuovi medici. Tuttavia è bene partire da fare un po' di chiarezza su che cos'è l'intelligenza artificiale generativa, che non è quella che è disegnata qui in questa slide. Di solito quando si pensa all'intelligenza artificiale, anche i giornali o i media generalisti danno sempre queste rappresentazioni un po' antropomorfe di robot con glowing blue colori e network, e l'intelligenza artificiale generativa è spesso associata alla creazione di immagini artistiche o insomma, qui ho messo qualche esempio che è comparso sulla stampa negli anni, di immagini generate molto realistiche ma inventate. In realtà l'intelligenza artificiale generativa è una cosa
molto precisa, per cui c'è una definizione particolare, e anche molto più semplice di come spesso viene raccontata. E questa è una slide che ho preso in prestito da un corso di Stanford University a Palo Alto in California, ed è il primo corso di machine learning che fanno al secondo anno gli studenti quando hanno circa 20 anni. Qui vediamo già che c'è una distinzione nel machine learning tra modelli discriminativi e modelli generativi. E quello che cambia veramente non è la capacità dell'AI generativa di generare testo, immagini e quant'altro, ma sostanzialmente la differenza è una semplice differenza di come questi modelli stimano delle probabilità. Nell'intelligenza artificiale discriminativa, come le regressioni logistiche o le random forest o questi algoritmi che siamo un po' più abituati a conoscere, i modelli stimano la probabilità condizionale, quindi P di Y, dato, i dati che sappiamo. Nella intelligenza artificiale generativa l'unica differenza è che qui si stima la probabilità congiunta. È molto meno affascinante raccontata così, ma questa è la definizione giusta, ed è giusto saperla, specie quando si usa poi l'intelligenza artificiale generativa in applicazioni importanti come quelle della medicina, anche per sfatare un po' della comprensione superficiale che c'è dai media generalisti. Un'altra cosa che ci tenevo a dire è che l'intelligenza artificiale generativa non è nuova, perché era già qui nel 1998 almeno, in tutte le nostre caselle email, e in particolare nei filtri dello spam. Quindi quando un messaggio arriva nella nostra casella di posta, già quando c'era Yahoo Mail e tutti quei sistemi, o Gmail ad oggi, succede una cosa molto semplice, che vengono contate quante volte certe parole speciali compaiono, e alcune parole speciali come dollars o with o opportunità influenzano la probabilità che il nostro messaggio sia spam. Quando quella probabilità diventa più grande di un certo limite, il nostro messaggio viene automaticamente spostato nella cartella dello spam, altrimenti rimane nella nostra cartella normale. Questa, che è un modello semplice, che non è ChatGPT, non è nulla, è un modello naive Bayes, è una rete bayesiana tra le più semplici che si possano fare, infatti si chiama naive, è già un modello di intelligenza artificiale generativa, anche se non genera niente ed è usato semplicemente per la classificazione. Detto questo, l'intelligenza artificiale generativa può essere utilizzata anche per fare predizione, con lo stesso meccanismo di massimizzazione della likelihood o della probabilità che stima. Prende dei dati in input, così come una regressione logistica prende dei fattori predittivi, e predice cosa viene dopo. Una parola che segue. E questo è il meccanismo, senza ragionamenti, senza comprensione del linguaggio naturale, senza capire che questo è inglese e poi c'è lo spagnolo e l'italiano che sono cose diverse, è semplicemente un modello predittivo che stima qual è la probabilità più alta della parola che segue quelle che gli ho già dato. Il segreto è che per fare questa cosa questi modelli generativi funzionano bene, molto meglio di altri approcci che abbiamo avuto in passato, come il Natural Language Processing basato sulla linguistica computazionale, ad esempio. Questi modelli quindi sono molto bravi a interpretare il linguaggio, o meglio i linguaggi, quindi tutto quello che è testo.
E una delle applicazioni divertenti e penso anche interessanti per un contesto di epidemiologia, di salute pubblica come quello di cui parliamo oggi nel convegno, in questo panel, è questo, ed è un progetto che abbiamo sviluppato assieme all'Università della Florida a Gainesville, qui all'Università di Pavia, e abbiamo fatto durante il Covid. Ovviamente non entrerò nei dettagli, ma qui ci sono gli articoli che abbiamo pubblicato con tutti i dettagli e quant'altro, e dove abbiamo usato la capacità dell'AI generativa di capire il linguaggio per capire un linguaggio particolare, che è quello della genomica virale, quindi le analisi genetiche su virus che vengono sequenziati da pazienti infetti. E questo abbiamo cominciato a farlo durante il Covid, chiaramente, perché c'era, soprattutto a Pavia, è stato il primo caso di paziente con Covid in Europa, è stato diagnosticato qui, a pochi chilometri dalla nostra università. E, con questo siamo riusciti a costruire prima un'intelligenza artificiale che prevedesse le mutazioni del virus del Covid, e anche che soprattutto riuscisse a identificare quali sarebbero diventate le VOC, quindi Variants of Concern, eh, prima che queste diventassero un vero problema. Purtroppo questa è un'analisi che abbiamo fatto dopo che la pandemia era già finita, su dati retrospettivi, quindi non abbiamo avuto un impatto purtroppo sui pazienti, però abbiamo dimostrato che con l'intelligenza artificiale generativa si riusciva a prevedere che la variante beta e poi delta e poi omicron sarebbero diventate quelle più importanti con da 4 a 8 settimane prima che questa cosa avvenisse. Lo stesso tipo di modelli, sempre con i transformers, che sono quelli un po' alla base dell'intelligenza artificiale generativa, abbiamo fatto anche una cosa simile per prevedere i cambiamenti della proteina spike, sempre per il virus del Covid, e quindi potenzialmente per poter sviluppare anche degli anticorpi monoclonali per la terapia antivirale. Ovviamente la cosa interessante non è il SARS-CoV-2 è stato un po' il nostro inizio per cercare di usare l'AI generativa non solo sul linguaggio umano, ma anche sul linguaggio della genetica e della proteomica. Ma l'idea è andata avanti e stiamo costruendo, sempre con un progetto congiunto tra l'Università della Florida e noi al nostro laboratorio, un modello panvirale. L'abbiamo chiamato Viralingo, così come c'è Duolingo, però questo parla il linguaggio genetico dei virus, e l'idea è che al di là di SARS-CoV-2 questo possa essere utilizzato per tanti altri tipi di malattie infettive come HIV, o anche malattie tropicali come la dengue, o malattie infettive che sono infezioni primarie che mettono a rischio di, ad esempio, problematiche oncologiche come il cancro alla cervice con il papillomavirus umano. E per questo stiamo andando anche un po' con partner internazionali, anche in aree subtropicali come qui, che siamo a Taiwan qualche settimana fa, dove abbiamo parlato proprio di questa cosa con i colleghi del Center for Disease Control di Taiwan. Purtroppo noi facciamo ricerca e quello che ci manca veramente è l'implementazione e l'impatto sulla popolazione. Perché se guardiamo il numero di articoli pubblicati dove c'è dentro la parola intelligenza artificiale e medicina, questo sale negli anni, e qui ci fermiamo al 2020 e sono dati del Vector Institute in Canada, ma purtroppo anche negli stessi anni questi sono quelli che hanno tentato anche un'implementazione che avesse un impatto
nei sistemi sanitari e sulla popolazione. E qui siamo a 0,05%, e invece qui abbiamo migliaia di paper. E questo è un problema ben noto, dove anche la MIT Technology Review ha già detto nel 2021 che sono stati costruiti centinaia di tools con l'AI per aiutare con il Covid, e nessuno di questi ha aiutato a fare meglio. Si sta cercando di fare un pochino meglio, ci sono tante iniziative, ad esempio del collega Karim all'Università di Barcellona, quindi anche nel mondo che parla spagnolo, per creare dell'intelligenza artificiale che sia anche deployable, okay? Quindi che al di là di fare la ricerca e scrivere gli articoli che ci piacciono tanto a noi accademici, abbia anche un impatto poi sulla gestione della salute pubblica per le popolazioni. E con questo sono contento di finire questa breve introduzione e di parlare con gli altri panelist per il resto della sezione. Grazie. Grazie, professore, per la presentazione completa e altamente visiva. Gracias. Vamos a comenzar ahora con las 4 preguntas. La primera es una pregunta detonadora que quisiera contestar en el orden. Primero los doctores Rivera, Tejada, Parimbelli y por último el doctor César Gavidia de casa. 3 son de casa, pero dos están allá en Italia, con frío, me imagino. ¿Cuál es el caso de uso más realista con el mayor impacto inmediato para la implementación de revisiones sistemáticas automatizadas? ¿Y qué acciones piloto específicas deberían priorizarse para demostrar su valor? Doctor Rivera. Pues de los primeros pasos para la implementación de modelos de inteligencia artificial para la realización de revisiones sistemáticas es el uso de herramientas para la búsqueda de los artículos. Hay opciones de inteligencia artificial que facilitan la búsqueda, filtro y procesos como la eliminación de duplicados. Entonces, la implementación y el uso y la capacitación en estas herramientas podría ser una de las principales formas para facilitar la realización de este tipo de investigaciones. Gracias, doctor Rivera. Doctor Tejada, le escuchamos. Muy buenas tardes. Un gusto, un saludo. Bueno, una pregunta muy interesante y lo describe muy bien, realista. Nosotros, desde el nacimiento del nodo de revisiones sistemáticas, procuramos investigar y realizar ese tipo de investigaciones de acuerdo a los estándares y la forma en la que se está investigando actualmente. Tuve la suerte de conocer unos investigadores que desde ya están implementando modelos de inteligencia artificial para poder realizar revisiones sistemáticas, a punto de ir entrenando modelos que permiten ir automatizando cada una de las etapas. Hay una gran ventaja que se tiene respecto a la realización de revisiones sistemáticas, y es la estandarización de cada una de las etapas que la componen. Es por ello que fácilmente se puede entrenar un modelo con cada una de ellas. Puede ser un GPT en donde se carga cada una de la información y posteriormente completar o realizar cada una de esas etapas. ¿Dónde está el papel del investigador? Está principalmente en guiar todo ese proceso, porque la inteligencia artificial en ningún momento debería ni va a ser el responsable de realizar una investigación, sino que va a funcionar como un asistente dentro del proceso. Como parte de los pasos que se quieren dar en el Observatorio Nacional de Salud, se ha pensado en formarnos en automatización de procesos con inteligencia artificial. Un
una formación, una especialización que ha sido aprobada y por lo tanto queremos adquirir las competencias para que el siguiente año podamos hacer ese proyecto de una forma mucho más realista que lo que nosotros con el apoyo de otros investigadores hemos venido logrando. ¿Cuáles son los siguientes pasos o las acciones pilotos? Se ha solicitado poder contar con GPTs. ¿Por qué? Es importante entrenarlos con nuestras propias experiencias. Es importante que con nuestra experiencia nosotros podamos ir avanzando y al mismo tiempo que esos modelos que son propios nos sigan funcionando y sigan evolucionando en el tiempo, así como nosotros como investigadores lo estaremos haciendo dentro del Instituto Nacional de Salud. Gracias, doctor. Profesor Parimbelli, le escuchamos. Sì, io sono d'accordo con quanto hanno detto già il dottor Rivera e Tejada. In più ho lasciato in chat qualche piccolo suggerimento di qualche tool che non è da costruire ma è già a disposizione e penso che questi tool arriveranno sempre di più. Tanti sono gratis. C'è una versione Labs di Google Scholar a cui si può arrivare dalla pagina principale semplicemente provando e qui c'è una sorta di GPT già integrato. Tanti anche publisher stanno sviluppando le loro parti con AI, ad esempio Scopus, e sono sicuro che presto anche PubMed o Web of Science arriverà. E poi ci sono tante cose già pronte da usare anche dalla comunità dei ricercatori, ad esempio Robot Reviewer, dove automatizza un po' i passi classici della revisione della letteratura con intelligenza artificiale, e anche Abstracker, questo lo conosco e l'ho usato tante volte. Non fa l'intera revisione della letteratura al posto dell'investigatore, ma aiuta molto per selezionare gli studi, usa del machine learning per ordinare gli articoli da leggere in modo che quelli più rilevanti siano per primi e poi dopo un po' siano solo reject, reject, reject. Quindi ci sono tante cose e tanti di questi che vengono dalla ricerca sono anche free. Quindi questo penso siano le cose più realistiche, anche perché sono già pronte per tutta la comunità da usare. Gracias mille, profesor. Doctor Gavidia. Bueno, creo que la automatización viene a impactar a las revisiones sistemáticas en hacerlas más ágiles. Hoy existen programas que pues, con anterioridad y para los que hemos desarrollado revisiones sistemáticas pueden requerir un reto, por ejemplo, la identificación por duplicados. En Ryan, hoy en día, por medio de algoritmos, identificando diferentes variables como puede ser título, autores o número de DOI, se puede hacer este proceso automatizado de una manera más rápida y por ende que este tiempo se pueda ocupar por los grupos desarrolladores en otros puntos relevantes para las revisiones, como puede ser el procesamiento o análisis de la información. Los pilotos, desde mi perspectiva, deben de ir dirigidos a potencializar revisiones sistemáticas vivas para poder así poder tener automatización de estos procesos y tener la mejor evidencia disponible a la brevedad. Claro, siempre con una auditoría por parte de expertos para pues, poder tener la mejor información o evidencia científica disponible. Muchas gracias. Concluye la primera ronda para la pregunta 1 y vamos con la 2, ahora la inversa, contestando primero el doctor Gavidia, luego el doctor Parimbelli y los doctores Rivera y Tejada al final. Más allá de la falta de datos o infraestructura, ¿cuáles son las barreras sociotécnicas más críticas? Por ejemplo, interoperabilidad de sistemas, resistencia al cambio, que es quizás uno de los problemas más graves, resistencia al cambio y muy grande, marcos regulatorios que a veces son ausentes,
que impiden el uso efectivo, por ejemplo, del Big Data en la toma de decisiones en salud pública en países de bajos ingresos o ingresos medianos? ¿Y qué estrategias podrían utilizarse para superar esta barrera tan significativa? Bueno, gracias por la pregunta, bastante novedosa. Sí, el Big Data, ¿verdad? Por su alta heterogeneidad, por su abundante datos y presencia de estos, pues una de las principales barreras que se puede presentar es la calidad del dato. Al final, pues estos modelos se entrenan con datos y si estos datos no tienen una calidad, no son representativos de la realidad, no contemplan grupos vulnerables, pues los resultados no serán los acordes. También la interoperabilidad de los diferentes fuentes de información. Pongo el ejemplo del enfoque de una sola salud, en el cual tenemos datos tanto de salud animal, medio ambiente y humano. Entonces, esta interoperatividad puede ser una barrera para poder optar a estos datos y a la Big Data. Creo que las estrategias van encaminadas a poder generar marcos regulatorios que faciliten esta interoperabilidad y a mejorar la calidad del dato que puedan alimentar estos modelos de aprendizaje. Gracias, doctor Gavidia. Un gran reto para el país, ¿verdad? Tener interoperabilidad en este tema. Profesor Parimbelli, le escuchamos. Sì, io penso che a volte, al contrario di quello che si pensa, i paesi e i contesti che sono più all'inizio di questa raccolta dati e tutto quanto hanno in realtà una grande opportunità. Ad esempio, noi in Europa facciamo moltissima fatica a usare i big data, anche noi, perché c'è grande resistenza al cambiamento. Questi dati già ci sono, ma bisogna superare tante barriere di cambiamento del modo di lavorare. E ci sono invece tanti esempi di tanti paesi che hanno cominciato più recentemente. In Europa abbiamo ad esempio la Finlandia, che in realtà sono riusciti molto più velocemente di noi, della Germania, della Spagna, che abbiamo cominciato molto prima, ad avere un sistema di dati condivisi, big data a livello nazionale, che ora è molto migliore del nostro e ci hanno messo molto di meno. Quindi il mio messaggio è di non scoraggiarsi, ma a volte cominciare da una situazione più basica può essere un'opportunità che porta grandi vantaggi. Gracias. Doctor Rivera, le escuchamos. Otra de las barreras también es el fortalecimiento del personal de salud en la interpretación y uso del Big Data para que los proyectos y todos aquellos productos, resultados de los análisis de Big Data, ellos los puedan analizar y utilizar de forma adecuada. Como ya mostraba el doctor Parimbelli en sus resultados, se ha incrementado mucho el número de publicaciones de inteligencia artificial, pero no así la implementación de estas ya en escenarios concretos. Entonces, el incrementar la capacidad del personal, que es al final uno de los públicos objetivos para que hagan uso de estos resultados, es algo también bastante importante para aplicar Big Data y mejorar las condiciones de salud. Muchas gracias, doctor. Quisiera escuchar para cerrar esta pregunta al doctor Tejada. Muchas gracias. Una pregunta muy compleja porque en ella se involucra todas las características del Big Data. Grandes volúmenes de datos, en donde podemos hablar de las características como muchos datos, la velocidad en la que aparecen esos datos, la variabilidad de los datos, la variedad de datos, el valor que se le puede dar a esa información para la toma de decisiones. Son parte de las características del Big Data y las recuerdo muy bien en el workshop en la que participamos el año pasado, porque para poder abordar esas barreras también hay que abordar cada una de las
limitantes que permitan que cada una de esas características se lleven a cabo. Porque si esas características no están presentes en su totalidad, pues entonces no podemos estar hablando de Big Data. Por lo tanto, debemos partir desde una gobernanza en la creación de todas las normativas políticas que le den un sustento, una base que le permitan ir avanzando y creciendo a una iniciativa como el uso masivo de datos. Posteriormente, la interoperabilidad que tenemos principalmente ha sido uno de los retos y problemas, aunque se está trabajando actualmente, porque a pesar que en los distintos sistemas que nosotros tenemos en el país estemos captando la misma información, pero si esa información es medida de una forma diferente, incluso esa misma variable es nombrada de una forma diferente, entonces la variedad de datos, la variabilidad va a empezar a sumar columnas repetidas que le van a restar valor a esa información, le van a restar veracidad y utilidad. Por lo tanto, toda y cada una de estas etapas que involucra el uso de la información debe partir desde una normativa que permita empezar a tomar decisiones y posteriormente ir construyendo una estructura tecnológica que vaya garantizando datos con validez, que ya estamos hablando de la otra B del Big Data. Y luego viene todo lo demás, la parte de resistencia al cambio, iniciar tomando la decisión de crear esas normativas y posteriormente ejecutarlas. Es un camino largo que requiere un compromiso a todo nivel, desde los tomadores de decisiones que tengan la certeza que esos datos van a tener valor a la institución, hasta el que esté registrando esos datos, que lo haga de la forma más adecuada, que al final esté dando resultados verídicos. Gracias, doctor Rivera, gracias a todos. Hay una tercera pregunta que es más interesante, porque es aterrizada en la realidad local. Y quisiera comenzar por quien acaba de intervenir, el doctor Tejada, luego el doctor Parimbelli, el doctor Rivera y por último el doctor Gavidia. ¿Cómo puede El Salvador garantizar que las hipótesis generadas automáticamente a partir de datos locales y modelos de IA sean éticamente responsables, libres de sesgos aritméticos heredados de conjuntos de datos globales y verdaderamente relevantes para las necesidades epidemiológicas de este país? Compleja Adelante. pregunta, compleja, pero es importante hablar de este tema porque la automatización o la creación de hipótesis o tener un modelo de inteligencia artificial que ya me permita tener de una forma automática una hipótesis va a requerir todo un proceso de entrenamiento de un modelo a partir de datos que sean propios al sitio donde va a ser aplicado. ¿Cuál es nuestra principal dificultad? Que actualmente eso es una de nuestras debilidades. A punto que hay instituciones que venden ciertas bases para que uno entrene sus propios modelos, pero ahí caemos en la otra dificultad que usted mencionaba, la parte de los sesgos aritméticos. Porque si nosotros tenemos un modelo de inteligencia artificial que me permita generar hipótesis, pero ha sido entrenado en otro entorno, no me va a estar dando una hipótesis real. Es por ello que una de las alternativas o uno de los caminos que hay que elegir en un principio es sí, adoptar los modelos, aprender a usarlos, aprender a interpretarlos, pero también generar nuestros propios datos para entrenar esos modelos y posteriormente ya tener hipótesis que sean adecuadas y reales a nuestro territorio. Luego viene la parte del análisis de los datos que se están utilizando para el entrenamiento de esos modelos. En el observatorio estamos utilizando algunas técnicas como balanceo de datos,
que nos permitan identificar algún sesgo que pudiera estar alterando nuestros resultados. Es ahí donde se deben adquirir profesionales o formar profesionales que aprendan, primero que conozcan que existen esos sesgos que pueden generar modelos con resultados distintos a la realidad y posteriormente identificar dentro del conjunto de datos cualquiera de esas alteraciones y posteriormente tener la habilidad de poder ajustar ese conjunto de datos que posteriormente va a servir para el entrenamiento de mi modelo y por último, ese modelo va a tener la capacidad de generarme una hipótesis que se origine de datos que han nacido de la realidad y de un territorio al que se va a aplicar posteriormente. Gracias, doctor Tejada. Profesor Parimbelli. Sì, il dottor Tejada ha risposto molto bene, quindi non ho tantissimo da aggiungere. È molto importante avere dati locali, perché modelli fatti da altri e altrove cambiano molto i risultati quando sono portati in un altro posto. È un problema che abbiamo anche in Europa, quando tanta ricerca viene fatta in Cina e negli Stati Uniti, e così come tanti modelli di intelligenza artificiale sono prodotti negli Stati Uniti o nel Regno Unito. Abbiamo gli stessi problemi, anche se abbiamo magari più tecnologie, più istituzioni di ricerca, ma bisogna adattarlo ai dati locali. Ha detto molto bene il dottor Tejada. E poi il human oversight, quindi il ruolo critico dei ricercatori rimane, e quello è la migliore garanzia per creare ipotesi di ricerca opportune. Grazie, professore. Doctor Rivera. Ahondando también un poco al tema de la parte ética de los modelos de Big Data, estos consisten en un cambio del modelo clásico de la ética en investigación, en la que generalmente se habla del riesgo-beneficio del paciente. En este tipo de modelos se habla más del riesgo sobre la información del paciente o del uso de datos de las personas. Entonces, de los pilares para garantizar el uso ético de estos volúmenes de datos es que se sopesa el beneficio de utilizar estos datos, o sea, que se tienen que usar de forma que produzca hallazgos útiles y que colaboren con el mejoramiento de la salud de la población en la que se van a usar, y que este beneficio supere los posibles riesgos del uso de estos datos. También el correcto resguardo y anonimización de la base de datos para evitar la exposición de datos e información sensible de los pacientes. Gracias, doctor Rivera. Doctor Gavidia, para cerrar esta pregunta. Sí, bueno, con relación a hipótesis que sean representativas, como ya se dijo, que estos modelos sean entrenados con datos, pero le agregaría con datos reales de país que puedan generar estas hipótesis. También el acompañamiento en todo momento de un experto, al final la IA es una ayuda para los investigadores, ¿verdad? Es de suma importancia. También generar o acompañar o tener el conocimiento sobre la estructura de prompt es sumamente importante para poder generar o tener un resultado acorde. Una de las grandes brechas que pues, o de los grandes futuros que se van a presentar con este tipo de tecnologías son los ingenieros de prompt y por ende especialistas que también tengan conocimientos en la estructura de estos para así poder tener el mejor resultado posible. Muchas gracias. Cerramos este panel con una última pregunta que quisiera iniciar a usted contestando, luego el doctor Parimbelli y por último los doctores Rivera y Tejada.
¿Qué carencias de talento deben cubrirse urgentemente en los países con un desarrollo incipiente de la inteligencia artificial en la investigación? ¿Y qué modelos de colaboración internacional o nacional son más eficientes para adquirir esta capacidad rápidamente? Porque urgen. Creo que, bueno, las carencias, como ya lo dije, una de las grandes brechas es la generación de los ingenieros en prompt, los cuales son importantes y que pues todo investigador o profesional que hago o que utilice este tipo de herramientas tiene que tener algún conocimiento. También hay profesionales o informáticos especializados en la generación de modelos especializados. Bueno, hoy en día existen diferentes modelos, como puede ser Julio para el análisis de datos o Consensus, que ya muchos lo conocemos y que Sí. apoya en la búsqueda de evidencia científica. Creo que las grandes brechas, las grandes necesidades de formación que se tendrán van a ir encaminados a este punto. Doctor Tejada, muchas gracias, doctor Gavidia. Doctor Tejada, por favor. Muchas gracias. Y esta pregunta la puedo responder con la experiencia que he tenido en la Universidad de Pavía. Es muy interesante la metodología en la que se, se involucran muchos profesionales para el aprendizaje o el oficio en investigación y análisis de datos. Principalmente se debe partir de una formación técnica básica y eso lo hemos podido observar con el doctor Rivera. Hemos participado en algunas ponencias en donde incluso a nivel de pregrado se tiene un nivel suficiente para tener la visión y tener la capacidad de poder distinguir en si algo se está realizando de una forma adecuada o no. Desde la estadística descriptiva y en los niveles básicos, una forma en la que se aprende y permite adquirir ciertas habilidades cognitivas que permiten hacer esa diferenciación más hacia adelante, más adelante. Posteriormente vienen aquellas personas que van avanzando o deben avanzar en la especialización de modelos de inteligencia artificial, tener la capacidad no solo de construirlos, sino también de ajustarlos, de evaluarlos, de poder adecuarlos y trabajarlos a ciertas realidades. Esto ha permitido también la creación de otros perfiles que hemos podido conocer dentro de la unidad de epidemiología clínica. Perfiles híbridos. Ahí tenemos personas muy buenas, excelentes en análisis de datos, pero de base son nutricionistas. No estamos hablando de un ingeniero que tiene la habilidad de poder programar, sino es alguien con una formación similar a la nuestra. Tenemos compañeros en nuestra área que biotecnólogos, que posteriormente adquirieron capacidades de programación, de estadística, de inteligencia artificial, y que esa formación previa, esa formación de pregrado, le da una visión para poder realizar un análisis bien específico. Eso es lo que nosotros estamos logrando en el instituto con estos pasos. Somos médicos y de esa forma en una ocasión me presenté. Yo soy médico que me he metido en la parte de estadística e inteligencia artificial y he querido avanzar y crecer por este camino que nos permita como instituto poder generar modelos a partir de los datos que nosotros hemos generado por otros medios como las encuestas nacionales. Y ha sido un honor compartir con el doctor Parimbel y presentar los modelos que hemos trabajado, las investigaciones, y poder tener una retroalimentación y comentarios muy favorables, así como en la unidad de epidemiología clínica y bioestadística. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Las otras aspectos que he visto en la universidad, las colaboraciones nacionales, colaboraciones dentro de la misma universidad, que en este caso sería dentro del mismo ministerio, y posteriormente la integración de los esfuerzos a nivel internacional, que son los pasos que ya se están dando como instituto y usted ha guiado. Es el camino más adecuado. Compartir las experiencias, obtener esa retroalimentación,
aprender de los que ya están en ese camino para que nosotros podamos finalmente adquirir esas competencias e ir avanzando a nuestro también ritmo y realidad. Gracias, doctor Rivera. Profesor Parimbelli, por favor. Y por último, Sì, penso che siano state dette cose molto giuste. Anche io credo molto nella crescita delle persone con l'interdisciplinarità, perché noi abbiamo tanti eccellenti informatici che sono terribili quando devono fare modelli di intelligenza artificiale per la sanità, perché pensano come informatici e non hanno le domande giuste e quant'altro. E così come abbiamo medici che non sanno abbastanza di informatica per fare le domande giuste e lavorare bene con gli ingegneri e quant'altro. Mettere le persone assieme è davvero un po' la chiave, non per trasformare i medici in informatici e non per trasformare gli statistici in epidemiologi, ma che ci sia un linguaggio comune e che le persone riescano a lavorare assieme è veramente un po' la chiave. doctor Rivera, gracias. Profesor Parimbelli. Agregar también la importancia de la formación de personal multidisciplinario en especializaciones de inteligencia artificial, no únicamente para el desarrollo de proyectos, sino también para el fortalecimiento de los comités de ética, que conforme se vaya avanzando en la realización de proyectos de investigación, utilizando modelos de Big Data e inteligencia artificial, y garantizar que estos se hagan respetando los principios éticos, los comités de ética también se tienen que formar y se tienen que integrar también personal que conozca de estos modelos para garantizar que estos se hagan respetando los principios éticos. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Rivera, por tocar el aspecto ético, profesor Parimbelli, por toda la profundidad que ha ofrecido en este conocimiento. Doctor Tejada, desde su experiencia y su experticia, ahora conociendo la experiencia en la Universidad de Pavía y especialmente en el Instituto de Neurociencias Mondino, compartiendo con el profesor Parimbelli y al doctor Gaviria desde acá de El Salvador. Tenemos que pensar mucho que la inteligencia artificial, la IA generativa y los modelos de aprendizaje de deep learning y machine learning han llegado para quedarse y que el análisis, el metaanálisis en red, el MedRed y todo esto es una oportunidad de crecimiento insuperable, que solo se va a superar en la medida que perfeccionemos más la técnica. Quiero decirle a todos gracias por estar aquí a las horas de la noche y con el frío que tienen allá en Pavía. No les envidio. Aquí tenemos un calorcito bien rico. Grazie, professore Parimbelli. Spero di vederti il prossimo anno, 2026, in El Salvador, qui in El Salvador. Grazie mille. A presto, grazie a voi.